Muy buenas tardes, muy bienvenidos a este lugar. Dios les bendiga por estar aquí. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre Celestial, quiero darte muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos das de una vez más reunirnos y poder estudiar tu palabra. Vamos a seguir estudiando el libro de Apocalipsis y te pedimos que tu Santo Espíritu nos rodee, nos ilumine, nos capacite para entender estas grandes verdades que estamos estudiando y que seguiremos estudiando. Responde cada una de las peticiones de los corazones que están aquí oyéndonos. Y gracias, Señor, porque no solamente nos escuchas, sino que también nos contestas conforme a tu voluntad. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es un placer volver a estar acá con ustedes. Ya estudiamos el tema de las siete iglesias, que es un tema bastante importante en el libro de Apocalipsis, que abarca desde los capítulos 1 hasta el 3. Y ahora vamos a empezar a estudiar los siete sellos que empiezan en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Sin embargo, no podemos empezar a estudiar los siete sellos sin antes estudiar Apocalipsis 4 y 5, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los capítulos introductorios a los siete sellos. Ellos nos van a marcar el inicio y el fin de los siete sellos. ¿Dónde comienza entonces? En los tiempos apostólicos y termina hasta después de los 1000 años que nos habla Apocalipsis 20. Estos son los dos puntos de partida de los siete sellos. Un sello que era como esta imagen que les dejo aquí abajo, eran pegantes o qué sé yo, que se le ponían a un pergamino para que no se descubriera su contenido. Entonces, este pergamino del que nos habla Apocalipsis tiene siete sellos. Se tienen que empezar a abrir uno por uno y cuando se abra el séptimo, yo pregunto, ¿ya se ve el contenido del pergamino? Todavía no. Hasta que no se abra el último sello, ahí no se abre el contenido del pergamino y ahí es donde vamos a saber qué es lo que dice ese pergamino. Nosotros en la actualidad vamos a ver por qué este tema es tan importante para nosotros. Entonces, no se pueden seguir perdiendo esto. La Biblia nos dice que a partir de después de que se abra el último sello, va a haber un silencio de 30 minutos en el cielo, porque se va a descifrar cuál es el contenido de este pergamino. Entonces, vamos a estudiarlo. Hay tres escuelas que se dedican al estudio de estas profecías de los siete sellos y son la preterista, la futurista y la historicista. Cada una tiene sus enfoques y hoy ustedes pues sacarán sus conclusiones y sabrán cuál es la que realmente estudia las profecías de manera correcta. Los preteristas, que son la primera escuela, dicen que los siete sellos ya se cumplieron. ¿En qué momento? En el pasado, con los primeros siglos de la iglesia cristiana, con los judíos, con los emperadores romanos. Por lo tanto, ¿qué importancia tiene estudiar hoy en día los siete sellos? Quizá ninguna. De pronto por cultura general, porque pues al fin y al cabo es la Biblia, porque algo nos dirá, ¿cierto? La segunda escuela es la escuela futurista. Su cumplimiento, el cumplimiento de los siete sellos dice que no, que todavía no se ha cumplido porque ellos en su creencia tienen que se cumple después de que la iglesia sea raptada. ¿Qué importancia tiene conocer o estudiar los siete sellos para ellos en este momento? Pues tampoco, ninguna, ¿sí? Porque pues finalmente, si lo saben o no, ya la iglesia no va a estar aquí para ese tiempo. Sin embargo, la escuela historicista dice que el cumplimiento de los siete sellos es como una cadena que se ha cumplido en el pasado, que se está cumpliendo en el presente y que se cumplirá en el futuro. Por lo tanto, ¿qué importancia tiene? Pues toda, porque estamos en ese momento. Y voy a darles un sustento bíblico para que ustedes entiendan con cuál de las tres escuelas es que uno debe empezar a entender
los aspectos proféticos. Y el mejor de los ejemplos podría ser el de la estatua que vio el rey Nabucodonosor. Tenía varios metales en ella, ¿cierto? Y cada parte del cuerpo de esta estatua simbolizaba un reino que iba a suceder al siguiente. Empezó con Babilonia, representada por la cabeza de oro, después los medos y los persas, Grecia, Roma y sus pies finalmente la actualidad. Nos sigue diciendo esta profecía que viene una roca enorme, da contra los pies, la estatua se desmenuza, se convierte en un monte enorme que es el reino eterno de Jesús. ¿Y qué importancia tendría entonces esta profecía para nosotros hoy? Pues precisamente que estamos en los pies esperando la llegada de esa roca que es Cristo Jesús. Ya entendemos a través de este texto bíblico que se encuentra en Daniel 2 por qué la manera de estudiar las profecías es como una cadena que se va cumpliendo, que se va sucediendo y que de una u otra manera nosotros también somos protagonistas en esa cadena. Así que la manera y la escuela en la que nosotros estudiamos estos temas es la escuela historicista. Ahora bien, con respecto de los 7 sellos, nosotros estamos en el sexto sello. Cabe resaltar que el sexto sello se divide en dos, lo vamos a estudiar, y nosotros estamos entre la primera y la segunda parte, esperando por tanto el cumplimiento de la segunda parte del sexto sello y el séptimo sello, que ya sería lo último que nos falta. Ahora bien, no se pueden seguir perdiendo estos episodios porque cada vez vamos entendiendo mucho más acerca de los 7 sellos y esta hermosa profecía que Dios nos escribe a través de Apocalipsis. Ahora, también hay que entender que para poder comprender los 7 sellos hay que entender unos principios. Primero, los 7 sellos y la profecía se enmarcan en un lenguaje simbólico. Uno nunca va a encontrar una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos por ahí. Tampoco nunca va a encontrar una mujer ramera sentada sobre muchas aguas. Son sencillamente lenguaje simbólico que Dios nos deja y que tenemos que descifrarlo. ¿Con quién lo desciframos? Con la misma palabra de Dios. También es importante saber que el Apocalipsis no está escrito en orden cronológico. Es decir, usted no puede pretender que el capítulo 1 le diga a usted lo primero que pasa y luego el capítulo 2 lo que viene y luego el capítulo 3 lo que va a suceder. No, el libro de Apocalipsis es por el contrario cíclico. ¿Cómo así? Lo vamos también a entender con la misma profecía de Daniel 2. En Daniel 2, Dios le muestra la estatua a Nabucodonosor, Daniel la interpreta. Pero en Daniel 7, Dios le muestra 4 bestias a Daniel. ¿Qué representan ambos capítulos? El 2 y el 7 representan lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que uno tiene más detalles que uno lo está mirando desde una perspectiva diferente que el otro capítulo. Entonces, amigos, los temas que hemos estudiado como las 7 iglesias y los temas que estudiaremos como los 7 sellos y las 7 trompetas son lo mismo. Si ustedes ya entendieron las 7 iglesias, se les va a hacer mucho más fácil entender los 7 sellos, porque son lo mismo, ¿sí? Y finalmente, ¿por qué tenemos que ponerle atención a los versículos introductorios? Porque los versículos introductorios nos dan el inicio y el fin de los temas que vamos a tratar. Es decir, por eso no podemos empezar a estudiar Apocalipsis 6, que nos habla de los 7 sellos, sin antes entender qué suceden entre los capítulos 4 y 5, que serían en este momento capítulos introductorios para lo que se viene, ¿sí? Ya entendiendo esto, vamos
Por ejemplo, a leer uno de estos versículos introductorios que se encuentran en Apocalipsis 3:21. Apocalipsis 3:21 es un versículo que termina con las siete iglesias y comienza ahora con los siete sellos. Y nos dice, nos marca la pauta de inicio y de fin. Vean ustedes lo que dice. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Cuál es el inicio entonces de los siete sellos? Cuando Jesús se siente con su Padre en su trono, cuando Jesús se sentó con su Padre en su trono. ¿Y cuándo termina? Cuando nosotros nos sentemos con Él en su trono. Por eso es tan importante prestar la atención a los capítulos introductorios y a los versículos introductorios. Ahora bien, el libro de Apocalipsis nos dice que hay dos tronos. En uno se sienta Jesús y su Padre, y en el otro se sienta Jesús solo cuando regrese por segunda vez. Y nos vamos a dar cuenta también que cuando Jesús resucitó, no se fue inmediatamente a sentarse con el Padre en su trono, que es lo que hoy vamos a estudiar, sino que pasó 40 días, según Hechos 3, aquí en la tierra, enseñando a sus discípulos muchas cosas que tenían que saber sobre las escrituras que no habían entendido y al mismo tiempo pues presentándose como evidencia de que había resucitado claramente. Entonces, en Apocalipsis 4, que es nuestro tema para hoy, y después de esta breve introducción, se está preparando el cielo porque acaba de vencer el héroe de guerra en la tierra y el cielo lo está esperando. Y Apocalipsis 4 he decidido dividirla esta vez no por versículos, sino en dos partes y las vamos a estudiar hoy. Entonces nos empieza diciendo el versículo 1 de Apocalipsis 4. Después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de una trompeta que hablando conmigo dijo, sube acá. Yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante, estando yo en el espíritu, vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. La apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había un arco iris semejante en su apariencia a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces, aquí Juan ve en visión una puerta abierta. Recordemos que estamos en el cielo, ¿cierto? En el cielo está el santuario y hay dos puertas que nos abren a dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Cuál es la puerta que ve aquí Juan abierta? Todavía no lo sabemos y no vamos a especular sobre eso. La misma Biblia nos lo va a ir diciendo. No sigue diciendo Juan que ve a uno sentado en el trono. No nos dice que este que estaba sentado en el trono apareció, llegó a sentarse. No, ya estaba ahí, ¿cierto? Y que estaba em, lleno y su apariencia era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. El jaspe es esta que ven aquí rojita con venas negras y la cornalina es esta que ven casi del mismo color con venas blancas, casi que haciéndose alusión como al color del fuego, ¿cierto? Y también que alrededor del trono había un arco iris. ¿Esto qué significa? Que así como el sol se mezcla con la lluvia, con el agua, y sale el arco iris, de la misma manera la justicia se mezcla con la misericordia de Dios y lo pueden buscar en este texto bíblico que aquí les dejo. Ya vamos viendo más o menos cuál es la puerta que Juan vio abierta. La puerta que nos conduce a un lugar en donde encontramos justicia, pero también misericordia. Ahora bien, sigue diciendo el texto que hay alrededor del trono 24 tronos
sentados en ellos 24 ancianos vestidos de ropas blancas y con coronas de oro en sus cabezas, y que del trono salían relámpagos. La Biblia nos dice que esos relámpagos son ángeles que hacen mandados de Dios, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Esa palabra de lámparas de fuego es la misma que se usa en Éxodo 25:37 para hablar del candelabro. Entonces, por eso les dije, no hay que especular. La misma palabra de Dios nos lo dice. ¿Dónde se encontraba este mueble? ¿En el lugar santo o en el lugar santísimo? En el lugar santo, ¿cierto? Entonces ya estamos viendo que esta puerta que Juan ve está abriendo el lugar santo y ve a uno sentado en el trono. Y esas 7 lámparas de fuego, sigue diciendo, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Representa nada más y nada menos que al Espíritu Santo. ¿Por qué 7? Porque está en su plenitud. Y allí lo pueden buscar también en este texto bíblico que les dejo. Ahora bien, dice que delante del trono estaban las 7 lámparas de fuego. Entonces vamos a recordar el santuario. ¿Qué había delante del trono? Las 7 lámparas de fuego. ¿Qué había delante del candelabro? La mesa de los panes de la proposición. Es decir, la mesa de los panes de la proposición es nada más y nada menos que el trono de Dios en el lugar santo. ¿Y por qué digo que en el lugar santo? Porque cuando Él pase al lugar santísimo, también allí tiene su trono y es el arca del pacto. Ahora, noten algo fascinante y es que el trono de Dios tiene 2 columnas de panes. Y ustedes sí recuerdan que en Juan 6:35 Jesús dice, yo soy el pan de vida. Lo raro, y bueno, es bastante fascinante también, es que justo las medidas de la mesa de los panes de la proposición son las mismas medidas que el arca del pacto, que es el trono de Dios en el lugar santísimo. Pero aquí, en el lugar santo, solo Juan ve a uno sentado. ¿Dónde está Jesús? Tranquilos que ya lo vamos a analizar. Ahora sí vamos a la segunda parte de Apocalipsis 4. Y nos dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono había 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y día y noche sin cesar decían, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Quiénes son estos seres vivientes? La Biblia nos da unas características muy importantes y es que nos dicen que están llenos de ojos, los ojos representan la sabiduría, son muy sabios, tienen 6 alas y cantan santo, santo, santo. Hay un pasaje en la Biblia, aquí se los dejo, que nos dice que hay unos seres que tienen estas mismas características, pero allí sí les dicen el nombre, y son los querubines y los serafines. Es decir, estos 4 seres vivientes son querubines y serafines, son los ángeles más excelsos que Dios tiene. Y es que en el cielo hay jerarquía, pero a diferencia de la jerarquía de acá, la jerarquía del cielo es que mientras más alto tú te encuentres, más tienes que servir a tu prójimo. Entonces los querubines y los serafines ocupan unas posiciones bastante altas en la jerarquía del cielo, pero en servicio a los demás. Y dice que adoran a ese que está sentado en el trono porque creó todas las cosas, porque por su voluntad existen y fueron creadas.
Muchos dirán, bueno, pero ese que está sentado en el trono ya sabemos que es el Padre, ¿cierto? Porque Él fue el que creó todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. Pero alguno se preguntará, bueno, y cuando la Biblia dice que por el verbo fueron hechas, o sea, fue Jesús el constructor del mundo, ¿por qué entonces adoran al Padre? Por esto, porque la Biblia es clara y dice, por tu voluntad existen y fueron creadas. Es decir, el Padre fue el arquitecto y por eso lo están alabando. Jesús fue el constructor. Ahora bien, ¿cuáles son los personajes de Apocalipsis 4? El Padre, ya descubrimos, es el que está sentado en el trono. El Espíritu Santo representado por las siete lámparas de fuego, los cuatro seres vivientes que son los querubines y los serafines, y ahí les dejé los textos bíblicos para que ustedes mismos lo confirmen, y los 24 ancianos que todavía no los hemos estudiado. Hace falta entonces Jesús y todos sus ángeles. ¿Dónde están? Porque ya vimos que todos estos personajes sí están, pero en el trono hace falta Jesús. ¿Sí recuerdan que en el trono se sentaban dos? En este hace falta Jesús. ¿Y dónde están todos sus ángeles? Porque hay parte de sus ángeles, los querubines y los serafines, y el resto. Ahora, ¿quiénes son los 24 ancianos? Muchas personas dicen que los 24 ancianos son esas primicias que Jesús llevó al cielo cuando Él resucitó. Sin embargo, esto no es así porque Jesús no estaba todavía en la visión. Y si Jesús no estaba en la visión, y nos vamos a dar cuenta que después sí llega, si Jesús no estaba en la visión, entonces ¿cómo podían estar ya las primicias? La gente que resucitó con él. Por lo tanto, los 24 ancianos no son ellos. Aquí les dejo todos estos textos bíblicos para que ustedes lean por ustedes mismos quiénes son esos 24 ancianos. El tema es muy profundo. El tema es increíble. El tema da para muchos sermones más, pero hoy se los estoy súper resumiendo y aquí les dejo los textos bíblicos para que ustedes los busquen en sus casas. Estos 24 ancianos son nada más y nada menos que los ángeles más excelsos también, pero que Dios puso para representar a los mundos no caídos. Sí, amigos, hay otros mundos. No somos el único. Y ni siquiera hay dos, tres, cuatro. No, hay infinidad de mundos. Y Dios sobre todos esos mundos puso a sus ángeles más excelsos para representarlos. Ahora bien, ¿por qué entonces en nuestro mundo puso a Adán? Si se supone que a nosotros también debía habernos representado uno de estos ángeles más excelsos. Porque Dios tenía otro propósito con nosotros. Y nuestro propósito era la procreación, llenar las vacantes que habían dejado los ángeles caídos. Y por supuesto que los ángeles no procrean, se van a dar cuenta en esos textos bíblicos. Entonces, por eso nuestro mundo fue diferente. Y nuestro mundo no tuvo como su representante a uno de estos ángeles más excelsos, sino a Adán, porque Dios tenía otro propósito con nosotros. Ay, Valentina, ¿será? ¿No será? Tranquilos, vayan a esos textos bíblicos y estudien este tema por ustedes mismos. Ahora bien, ¿en qué momento se da la bienvenida a Jesús y a sus ángeles? Porque eso es lo que está esperando el cielo. Están alabando a Dios como creador, está el Espíritu Santo, está el Padre, están los querubines, los serafines, están los representantes de los mundos no caídos, está todo el concilio celestial esperando al héroe de guerra. ¿Cuándo va a llegar? En Apocalipsis 5. Y miren cómo lo reciben. Le dicen todo lo creado al que está sentado en el trono y al Cordero. Ya llega el Cordero. Sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Quieren saber qué pasa en Apocalipsis 5? ¿Cómo llega ese héroe de guerra? ¿Cómo lo reciben? Y ahí empiezan a abrir cada uno de los siete sellos. No se pierdan el próximo episodio. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar.
Padre Celestial, gracias Señor por el privilegio que nos das de poder estudiar tu palabra. Llénanos de ti, Señor, y ayúdanos en cada encuentro a estar a tu lado, a no soltarnos de tu mano y a que tú sigas inundando nuestras mentes y nuestros corazones con el poder de tu palabra para también ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, amén.